Muy buenos días a todos y feliz viernes 19 de marzo de 2021. En este Día del Padre, quiero felicitar a mi padre, por supuesto, primero, y después a todas aquellas personas, a todos los padres que hacéis esa magnífica labor, y a todos aquellos pues, que tenemos esta ocasión de poder ser padre y de disfrutar de nuestros hijos, pues daros un cálido abrazo. Dicho esto, vamos a empezar a ver pues, los contenidos que hemos visto esta semana, pero antes, como siempre, os quiero hablar de Capmany Premium. Capmany Premium es un servicio con el que puedes contar con un abogado que siempre es el mismo, de tu confianza, que contesta tus dudas sobre derecho laboral y de la seguridad social en un plazo de 24 horas y que además puedes tener videoconferencias con el abogado y puedes tener descuentos importantes en la prestación de nuestros servicios, como una jubilación, una incapacidad, un despido. Para más información, si quieres, te dejo un enlace en los detalles de este vídeo. Bien, ahora ya sí, si os parece, vamos a ver los contenidos que os decía antes que hemos visto durante esta semana. Ya lo sabéis, rápidamente, los lunes, 2 casos de éxito. En este caso, uno, valga la redundancia, por esclerosis múltiple, una incapacidad absoluta, en el que se condenó a la Seguridad Social al pago de esta incapacidad permanente absoluta, y un caso de éxito por vídeo que lo hizo mi compañero Marc, en el que se reconocía una incapacidad de 39.000 euros a una operaria del metal en concepto de incapacidad parcial. Interesante sentencia también que podéis ver en nuestra página web. El martes tuvimos un vídeo divulgativo, en este caso de mi compañero Sergio, hizo un vídeo sobre la jubilación y el trabajo. Puedes seguir cobrando la jubilación si trabajas, es importante que lo veáis y que lo sepáis. El miércoles hicimos un directo como cada miércoles a las 5 de la tarde, ya lo sabéis, de forma simultánea por YouTube y por Facebook, y hace que eso de las 5:30 más o menos nos vamos a Instagram Live. Si no nos seguís aún en estas redes, tanto en Facebook como en Instagram, además de en YouTube, pues os recomiendo que nos podáis seguir para ver todos los contenidos que hacemos para cada una de las redes sociales. Y por último, ayer hablamos en un artículo del blog sobre los recursos judiciales de la incapacidad permanente, lo que es el recurso de suplicación y también el recurso de casación. Importante tener en cuenta estos dos tipos de recursos que hay contra las sentencias de los juzgados de lo social o de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma. Bien, y ahora sí, si te gustan este tipo de vídeos, por favor, te pido que le des al me gusta, que te suscribas si no te has suscrito aún ya, para que te enteres de todas las novedades que vamos publicando y que le des a la campana, y de esta forma sabrás cada vez que publicamos un vídeo pues que estarás enterado de ello y será mucho más fácil para ti poder acceder a los mismos. Y ahora ya sí, empezamos a contestar a las preguntas de la audiencia. La primera pregunta de hoy nos hace Manoli Carrasco desde Facebook y nos dice lo siguiente: para solicitar una incapacidad por mi edad, 56, tendría que tener cotizados 9 años, pero solo tengo 8 años y 3 meses. Tengo contratos parciales y 3 hijos sin haber cotizado. ¿Podría solicitar la global de la parcialidad? Con la parcialidad tendría algo más de 10 años. Bien, Manoli, efectivamente, si hay trabajos que tengáis a tiempo parcial, eso lo que hace es reducir los años que se necesitan, porque entra en lo que es el coeficiente global de parcialidad, que bien apuntabas, y se tiene que calcular con tu vida laboral. Cuánto tiempo de que te tienes de vida laboral, de estos 8 años y 3 meses que nos anunciabas, tienes a tiempo parcial, y se tendría que calcular cuál es ese coeficiente global de parcialidad. Tenemos muchos artículos en la web que hablamos sobre este concepto, y si queréis podéis entrar a esos artículos para tener la respuesta de cómo se hace el cálculo. En todo caso, también, si no, podéis suscribiros a Premium y un abogado también os contestará para saber el caso en concreto, en este tuyo, Manoli, de si cumples o no los requisitos para solicitar la incapacidad permanente. Gracias, Manoli, por la pregunta. Vamos con otra. María Rosa Cañada dice: me han despedido del trabajo y estoy con depresión. El médico me ha dado la baja, pues tengo problemas desde hace años de depresión. ¿Quién me puede pagar la baja? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, María Rosa. La baja la vas a cobrar única y exclusivamente si tenías derecho a paro. Es decir, entiendo que te han despedido y en ese momento, después del despido, has pedido la baja por depresión. Si no tenías derecho a paro, no vas a cobrar la baja. No hay un derecho a estar de baja en ese sentido remunerada. Si lo estás de baja, en este caso, es porque tienes derecho a desempleo y vas a cobrar lo mismo. Y la duración va a ser exactamente la misma que sería el desempleo. Lo que cambia es que, imagínate que tienes un año de desempleo generado. Si tú pidiste inmediatamente después del despido la baja, pues y acabas ese año de baja, después de que se te agote lo que es el paro durante esta situación de baja, ya no cobrarías lo mismo, sino que pasarías a cobrar como máximo el 80% del IPREM, ¿vale? Es decir, unos 430 euros más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la diferencia. En cambio, si no estuvieras de baja, se te agotaría el paro y ahí ya no tendrías derecho a cobrar nada, salvo que, por circunstancias personales tuyas, pudieras tener el derecho a algún subsidio, ¿de acuerdo? La diferencia es esencialmente
esa. Gracias, María Rosa, por tu pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Alex Ruiz desde Facebook y nos dice: desde hace 10 años cobraba cerca de 300 euros de dependencia grado 2. En 2017 me aprobaron la gran invalidez, 2.000 euros aproximadamente, y dejé de cobrar la dependencia. Si solicito la revisión de dependencia, he empeorado, creo que me daría en el grado 3, ¿me afectaría en el cobro de esos 2.000 euros de gran invalidez? Lo del cambio de grado de dependencia lo haría porque veo que en la vacunación COVID se prioriza grado 3 y aprovecharía también para poner como cuidadora a mi mujer, que ha dejado su trabajo para cuidarme. Bien, Alex, pues no hay ningún problema, lo puedes hacer y no te va a perjudicar en absoluto a la situación de gran invalidez. Son situaciones y prestaciones que son totalmente independientes, aunque tienen una lógica correlación, pero una se tramita en la Seguridad Social y la otra pues, en los organismos competentes de cada comunidad autónoma, la dependencia. Entonces, entre sí, una con otra no tiene nada que ver. Y por ello sí que puedes, en este caso, solicitar sin ningún tipo de problema ese grado 3 y no corre ningún riesgo ni peligro esa gran invalidez que estás cobrando. Gracias, Alex, por la pregunta. Vamos con otra. Nos hace Calvillo Gil desde Facebook. Dice: con una incapacidad permanente total tomo un tratamiento. ¿Tiene que recetarlo la mutua necesariamente o el médico de cabecera puede hacerlo también? Bien, el médico de cabecera está facultado para hacerlo también. Lo que pasa es que en estos casos, si el tratamiento es específico por esa incapacidad que tuviste por accidente de trabajo y te está llevando el tratamiento, ¿no? Y la asistencia sanitaria, la mutua, es normal que lo haga la mutua en ese sentido, pero también lo podría hacer sin ningún problema el médico de cabecera. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace Isabel Ruiz Pérez y dice: ¿por qué tardan tanto en adjudicar una pensión no contributiva? Llevo 17 meses esperando. A los 7 meses me denegaron e hice un recurso. Llevo el resto de los meses esperando. Tengo 10 años y 4 meses cotizados, tengo un hijo y a mi nieto a mi cargo, uno de primer grado y mi nieto de segundo, y yo sobrepaso los 5.638 euros por mi pensión de viudedad. Pero para 3 personas no sobrepasamos los 23.578 euros, que es el tope. Tengo derecho, no se pueden aligerar los trámites. Bien, gracias por la pregunta, Isabel. Lo primero tendríamos que saber cuál es la prestación no contributiva que estás solicitando y en todo caso tendríamos que ver un poco cómo ha ido la tramitación, ¿vale? No sé si es por el ingreso mínimo vital. Yo creo que por fechas en principio no, sería otra prestación y quizá una opción en este sentido es ir a esta vía del ingreso mínimo vital. Entonces no confundir tipos de prestaciones y demás. Nos hablas un poco genérico de esta prestación no contributiva y entonces tendríamos que saber primeramente si era por invalidez o por jubilación en este caso y también en todo caso valorar esa posibilidad del ingreso mínimo vital que podrías solicitar también en esa situación seguramente por lo que relatas. Vamos con otra pregunta, gracias Isabel. Nos la hace Esteban. Dice: la empresa me ha despedido estando de incapacidad temporal. He solicitado el profesiograma y la empresa se niega a dármelo. ¿Pueden hacerlo? ¿Qué hago? Bien, muchísimas gracias Esteban por la pregunta. Lo primero es saber si es imprescindible este profesiograma. Normalmente el profesiograma se pide cuando realmente hacemos más tareas de las que están cubiertas por o explicadas, ¿no? Explicadas en el CNO, ¿no? En el Código Nacional de Ocupación. El Código Nacional de Ocupación es un número de 4 dígitos en el que se dice pues, cuáles son las tareas fundamentales y los requerimientos físicos e intelectuales de cada puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues abogado tiene unas cargas biomecánicas muy bajas, pero una parte intelectual más alta. Un operario, por ejemplo, pues tiene los grados máximos a nivel físico, ¿no? Pero habrá otras que tienen pues, un nivel de, a lo mejor, de comunicación no tan alto, por ejemplo. Entonces, en este sentido, se tiene que tener en cuenta que deberíamos saber por qué lo quieres pedir. Nosotros lo pedimos solo cuando se está realmente en activo con una empresa. También puede ser cuando se haya ido de esa empresa, pero sobre todo es para acreditar que hacíamos tareas que son incompatibles con esa total. Entonces, en el caso de que no sea posible, pues nos iríamos al convenio colectivo, a la categoría profesional que tenías en el contrato de trabajo o al CNO o correspondiente a ese trabajo que hacías. Y quizá con eso es suficiente. Si no, siempre, una vez estés en juicio, podrías requerir judicialmente para que pues, fuera el juzgado que le dijera a la empresa que portara este profesiograma. Sin embargo, yo no te lo recomiendo porque seguramente no va a ser favorable. Es decir, si lo aportan a buenas sí, si tiene que ser el juzgado que lo pida, mejor que no. Gracias Esteban por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Susana Sánchez nos dice lo siguiente: soy de Argentina, viajé a Barcelona en el 2003 para trabajar en Portaventura, pero tuve un accidente laboral. Hice un juicio y lo perdí. Me diagnosticaron la enfermedad de Kienbock en las manos, tengo 2 operaciones y me quedé incapacitada. Volví a Argentina después de haber vivido allí 9 años. Aquí enseguida me dieron una pensión no contributiva por discapacidad.
pero fue muy injusto lo que me negaron en España. Quisiera saber si aún puedo hacer algo. Tengo todos los informes médicos. Gracias, Susana, por tu pregunta. En este caso hemos de tener en cuenta que, sobre todo, ¿cuál fue el resultado de ese juicio? ¿De acuerdo? Es decir, dices que perdiste el juicio, pero se puede perder el juicio por dos motivos, ¿de acuerdo? El primero es porque no haya una relación de causalidad entre las lesiones y el accidente. Es decir, en la sentencia el juez podría decir que esas lesiones que tienes, ¿no? Derivada de esa enfermedad de Kienbock en las manos que tienes, ¿no? Pues no fue derivado de ese accidente de trabajo. Eso puede ser un motivo. O el segundo puede ser que aun sí había existiendo esa relación de causalidad entre el accidente y las lesiones no fueran de la gravedad suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, en función de cuál es el resultado, si fue la primera opción que dijeron que no hay relación de causalidad, es muy difícil, habiendo una sentencia judicial ya, que ahora te puedan dar la razón. Ahora bien, si determinaron que sí que hubo una relación de causalidad del accidente, pero que no fue suficientemente grave, la limitación no es, en ese momento, en 2003, no era suficientemente grave, sí que podrías volver a intentar un procedimiento, porque está claro que la relación de causalidad existe y entonces lo que tendrías que demostrar en este procedimiento judicial ahora es que ha habido un agravamiento, es decir, que estás peor de lo que estuviste cuando hubo ese juicio. Y si con informes médicos puedes acreditar eso, pues sí que podrías solicitar una incapacidad derivada de accidente de trabajo porque estás peor por ese motivo. ¿De acuerdo? Pero solo sería en ese caso. Si en la primera sentencia ya se dijo que no había relación de causalidad, pues ahora sería perder el tiempo e iniciar un nuevo proceso en este sentido. Gracias, Susana, por la pregunta. Vamos con otra. Francisco Benedicto Gal 2 nos dice lo siguiente. Llevo 12 meses de baja por depresión con una prórroga de 180 días más. Mi empresa cerró con deudas y se hizo cargo de mí el INS. Estoy consumiendo paro. Si me acojo a la prestación de los 52 años, ¿me bajaría mucho la pensión? Tengo 61 años y 35 años cotizados. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Francisco. Lo primero es que, en este sentido, te puede bajar o no dependiendo de lo que hayas cotizado. No teníamos tus números. Entonces yo lo que te recomendaría, lanzamos un servicio de cálculos de jubilación, hará aproximadamente un par de meses. Puedes contratarlo directamente desde nuestra web y está teniendo bastante éxito y sirve bastante pues, para tener la respuesta a lo que me estás pidiendo, ¿no? Entonces ahí es necesario ver un informe de vida laboral, las bases de cotización, en tu caso, de los últimos 24 años, y con esto podemos ver si vale la pena esperarte para jubilarte o no. Ya sabéis también que con el subsidio de mayores de 52 años, una vez se te agote el paro, que lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que si tienes cotizaciones superiores a 1.300 euros, es mejor esperarte a agotar el paro para luego pedir el subsidio. Con el subsidio de 52 años, de mayores, pasa a 1.300 euros, ¿vale? Al 125% del salario mínimo, ¿no? En este sentido. Entonces, en este caso, pues lo que sería importante sería esto, que tuviéramos en cuenta, pues esto, que ver cuál es el momento oportuno y que te baje o no dependerá de cuáles son las bases de cotización que tenías en los últimos 24 años. Insisto, tampoco te va a cambiar mucho porque si te jubilas a los 63, a lo mejor estás 2 años más cobrando ese subsidio o el tiempo que estimes oportuno y 2 sobre 25, que sería cuando te jubiles, pues no tendrá mucha repercusión en ese sentido. Entonces, tendría que valorarse bien, pero no te va a afectar muchísimo en esa pensión de jubilación. Gracias, Francisco. Vamos con otra. Nos hace Franz K. y dice lo siguiente. ¿Qué debo hacer si tras la denegación de una incapacidad estoy en situación de desempleo? Quiero saber qué pasos dar mientras realizo la reclamación previa o demanda posterior. ¿Debo solicitar el desempleo? ¿De qué plazo dispongo para hacerlo? Bien, muchísimas gracias para la pregunta. Entiendo yo que estabas de baja médica y en este sentido te despidieron y que te han denegado una incapacidad. Entonces, lo primero es que una vez te dan el alta, tienes que solicitar el desempleo en el SEPE, ¿de acuerdo? Y tienes 15 días para ello, ¿de acuerdo? Y contra la denegación de la incapacidad permanente, si no estás conforme, puedes presentar un recurso y tienes 30 días hábiles para presentar un recurso ante la Dirección Provincial de la Seguridad Social. Entonces, sí que has ido consumiendo el paro desde el despido hasta esta situación que estuviste de baja médica, si es por enfermedad común esa baja médica. Si es por accidente de trabajo, no habrás consumido el paro. Por lo tanto, tendríamos que valorarlo bien este punto, ¿de acuerdo? Entonces, ver si vale la pena o no recurrir esa reclamación previa y apuntarte en el paro, que lo tienes que hacer mediante el SEPE, presentando una solicitud por internet.
Bien, vamos con otra pregunta. Nos hace Begoña C y dice lo siguiente. Pidiendo la total, si ese grado no te lo dan, ¿te pueden dar la parcial aunque tú no lo hayas solicitado? En caso de que sí, y siendo profesora de instituto público, ¿tiene la Consejería de Educación que cambiar mis condiciones de trabajo? Y si me la deniegan, ¿se puede ir a la vía judicial directamente o hay que pasar por el INS siempre? Sobre todo en caso de TLP, que es el tema complejo. Por otro lado, me gustaría saber si siendo funcionaria de Moface, profesora de instituto, puedo pedir un cambio de puesto por motivos de salud. Y si no me lo dan, ¿se puede hacer una reclamación judicial al respecto? Bien, Begoña, muchas preguntas nos haces. Vamos a intentar ordenarlas y contestarlas a todas ellas. Lo primero, sí que te pueden dar una incapacidad inferior a la que has pedido, ¿de acuerdo? Te pueden reconocer una parcial en lugar de una total para la profesión habitual. En el caso de que sea así, que fuera una parcial, sobre el tema de si la empresa debe adaptarte al puesto de trabajo, la respuesta es que no. Tienes que pasar por salud laboral y salud laboral tiene que hacer unas indicaciones por prevención de riesgos laborales para que adapten tu puesto de trabajo si así se estima oportuno. Pero el hecho de tener una incapacidad parcial no quiere decir que te tengan que adaptar sí o sí al puesto de trabajo. Seguramente tendrás unas limitaciones, pero no quiere decir que te tenga que cambiar el puesto de trabajo. Si te deniegan la incapacidad, puedes recurrir esa denegación de la incapacidad e ir a juicio, evidentemente. Y por el hecho de ser funcionaria también puedes solicitar un cambio de puesto de trabajo, pero siempre dependerá de ese informe de salud laboral, que sea ser lo más importante. Si se estima pues, que por razones de salud no puedes hacer ese puesto de trabajo, pues eso tendrá que ser el propio Servicio de Salud Laboral el que decida si eres apta o no para hacer ese trabajo y adaptártelo en el caso de que sea posible. Muchísimas gracias, Begoña, por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace Nelly García y dice: ¿en qué se puede diferenciar, aparte de lo no económico, seguir cobrando la pensión de incapacidad permanente o pedir la jubilación? Bien, prácticamente no se diferencia en nada. Sí que yo le diría que en los casos de absoluta o gran invalidez normalmente no vale la pena pedir la jubilación, porque con la absoluta o la gran invalidez sabéis que está exenta. En ese sentido, está exenta de IRPF, no pagas impuestos sobre la renta sobre la pensión de absoluta o gran invalidez. Entonces, si tú pides cambiar la jubilación, ahí sí que pagarías IRPF, aunque fuera más alta la jubilación. Entonces, se tiene que estudiar bien caso por caso para ver si merece la pena cambiar o no. En los demás casos, normalmente valdrá la pena pasar a la jubilación cuando se nos haya reconocido la incapacidad pocos años antes de la edad de jubilación, y en los últimos años de la incapacidad ya hemos cotizado poco o menos que lo que habíamos cotizado hace muchos años, porque entonces cogiendo 25 años hacia atrás quizá nos quede mejor una pensión de jubilación. Pero básicamente sería lo mismo. La pensión, de hecho, se transforma y se llama de jubilación, aunque sea de incapacidad, y solo valdría la pena cambiar a la de jubilación por una cuestión económica del tema del IRPF. Más allá de eso, en este caso, Nelly, no hay ninguna diferencia. Gracias por la pregunta, muy interesante. Vamos con otra. Luis Rus Arboledas dice: tengo un certificado de discapacidad por tener incapacidad permanente total desde el año 2011, no revisable, indefinido, y me dieron una tarjeta acreditativa del grado de discapacidad 33% indefinido. Tras la sentencia del Supremo, el certificado de discapacidad que tengo es válido y efectivo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Depende, Luis. Va a ser válido solo para algunos efectos, no para todos. Es decir, si tú ese grado de discapacidad no pasó por revisión médica y te lo dieron por el hecho de ser pensionista de incapacidad permanente, solo tienes algunos beneficios de los que se reconocen a una persona con un 33% de discapacidad. No todos los beneficios. Por ejemplo, lo que sería el beneficio para poder acceder a un trabajo con protección, ¿no?, de forma prioritaria, eso estaría vetado y tendrías que tramitar de forma autónoma el grado de discapacidad. No por el hecho de tener en ese sentido la tarjeta y que se diga que es indefinido, vas a tener más derechos. Eso es lo que dijo esa sentencia del Supremo y es importante que lo tengáis en cuenta. Porque seguramente en la resolución que tienes te dice que tienes el 33% de discapacidad por el hecho de ser pensionista de incapacidad permanente. Entonces eso hace que, en el caso de que tú lo presentes en algún sitio en el que se exija ser una persona con una discapacidad del 33%, con esa asimilación automática de la incapacidad permanente no valdría. Gracias por la pregunta, Luis. Vamos con otra. Monse García dice lo siguiente: en supuesto de solicitar una incapacidad permanente, si los años anteriores trabajé con reducción de jornada al 50% por cuidado de hijo durante 12 años y por cuidado de hijo con discapacidad durante 3 años al 70%, mi prestación de incapacidad permanente se vería reducida. Sí que se vería reducida, Monse, lamentablemente. Aunque te hayas dedicado a esto, se vería reducida por el hecho
de haber cotizado a tiempo parcial. Esto es una cosa que se está luchando, vamos a ver si cambia ahora, porque en la jubilación cambió parcialmente en cuanto al cálculo. Veremos ahora si llega una sentencia del Supremo, seguramente sí, que llegue. Yo espero que pues, a partir de finales de este año o el que viene podamos informaros al respecto, pero de momento sí que te afectaría lamentablemente esa situación. Gracias, Monse, por tu pregunta. Vamos con otra. Antonio Isla 22 nos pregunta: yo tenía una incapacidad absoluta, pero en la última revisión me la bajaron a la total. Mi discapacidad es del 33%. He recibido el papel para Hacienda en el cual pone una cantidad exenta del impuesto porque tenía la absoluta y otra cantidad como rendimiento de trabajo en la que pone retenciones 0. ¿Es normal que tenga o tengo que realizar algún tipo de trámite para que me descuenten ese IRPF? Mi pensión es de 629 euros. Es totalmente normal, Antonio. Las personas que tenéis una pensión de incapacidad que normalmente es inferior a los 1.000 euros no tiene retención de IRPF y el motivo es porque hasta que no supera unas cuantías pues no os tienen que aplicar IRPF y por lo tanto, aunque os lo aplicaran, si luego hicieras la declaración de renta, eso que os hubieran aplicado os lo devolverían. Por lo tanto, el INS ya tiene, con los ingresos que tú tienes de esa pensión de incapacidad, ha calculado que la retención es 0, porque en el caso de que te hicieran y tú luego posteriormente hicieras la declaración de renta, te lo tendrían que devolver y por eso ya no te lo quitan. Pero es normal. Las pensiones de total tributan por IRPF normalmente cuando, insisto, estamos por encima de los 1.000 euros. Si estamos por debajo, lo normal es que tengáis 0% de retención, aunque sí que contribuyen a IRPF. Gracias, Antonio, por la pregunta. Y vamos con la última pregunta que nos la hace en este caso Alberto García. Dice: una persona con discapacidad del 65% que cobra una prestación de orfandad sin opardar la edad. Si trabaja, le pueden quitar la pensión. Depende de los ingresos que tenga, pero sí le podrían quitar si se entiende que ha habido una mejoría en ese caso de la persona y demás. Pasaría lo mismo que con una incapacidad permanente absoluta o con una gran invalidez, que si se entiende que ese criterio pues ya no se cumple, pues sí que habría ese riesgo de que le pudieran quitar esa pensión que puede estar cobrando por orfandad absoluta. Muchísimas gracias por la pregunta, Alberto, y aquí lo dejamos, no sin antes pues comentar los agradecimientos a la audiencia, en este caso a Isabel Ruiz Pérez, dice: muchísimas gracias por vuestra atención. A Oreste, bienvenido, que dice: muy buena información. Y a Marisol Cortejoso, que dice: sois geniales. En fin, muchísimas gracias a vosotros sí que sois geniales por hacer tantas preguntas y por compartir también vuestros comentarios en el canal de YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales. Y por lo tanto estamos muy agradecidos de que nos hagáis estas preguntas porque es la forma que tenemos también de aportar nuestro grano de arena y de ayudar a muchísimas otras personas. Recientemente superamos los 100.000 suscriptores en el canal. Espero que si estás viéndolo hasta aquí te suscribas al canal si no lo eres aún. Y que sepáis que, claro, ya más de 15 millones de personas han visto nuestros vídeos y por lo tanto esto es muy importante para nosotros, en este caso, que hemos podido ayudar a muchas y muchas personas. Que acabéis de pasar un feliz, que empecéis a pasar un feliz fin de semana. Y nos vemos la semana que viene aquí con nuevos contenidos, que conmigo personalmente pues los miércoles a las 5 ya lo sabéis en directo y los viernes en un nuevo vídeo de Contestamos a Preguntas como cada semana. Un abrazo a todos.